cada uno de los cuales va a provocar una enfermedad clínicamente única, que produce reacciones tisulares patológicas específicas. O sea, determinado agente etiológico va a producir alteraciones y curso de enfermedad propio de este microorganismo. Las afecciones anatomopatológicas son exclusivas para cada microorganismo específico. En este caso vamos a hablar de la tuberculosis. Entonces acá tenemos pues todo el universo pues de las infecciones causadas por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Acá tenemos lo que corresponde a nuestra especialidad. Tenemos el parénquima renal, las suprarrenales por continuidad también está incluido dentro de la urología. Todo el trayecto urinario, empezando por el sistema calicial, pelvis, uréter, hasta que llegamos a nivel de la vejiga, la cistitis tuberculosa. De ahí, en forma retrógrada, puede ir pues al epidídimo, a los testículos, y también una siembra primaria puede comprometer. O sea, se acepta que las siembras primarias, todas las tuberculosis geniturinarias son secundarias a un proceso primario a nivel pulmonar, e incluso que haya tenido actividad de enfermedad, ¿no? Porque todos tenemos complejo primario, pero hacemos enfermedad, menos, unos pocos hacemos enfermedad a nivel pulmonar, generalmente en las etapas de la juventud. Y después de unos 15, 20, 30 años, entonces 20 años, 15 años puede aparecer como siembra secundaria la tuberculosis a nivel del epidídimo, a nivel de los testículos, a nivel de la uretra. Bien. Entonces acá para recordar que esta afección pues ha existido desde siempre, desde los inicios, de los albores de la humanidad, y se reportan casos pues así con evidencia, con sustentos así materiales de que ha afectado probablemente hace 7,000 años o más. Restos de algunos esqueletos antiguos muestran los cambios característicos de la tuberculosis, sobre todo a nivel de la columna lumbar, el mal de Pot. Se sabe que era común en Egipto alrededor del año 1000 antes de Cristo. En el año 375 antes de Cristo, con Hipócrates, describió la tisis, que la describió como una enfermedad crónica que producía caquexia y provocaba diarrea en su fase terminal. Métodos de tratamiento indicados por Galeno en el año 180 después de Cristo se usaron durante los siguientes 1500 años. Toda la Edad Media casi hubo un silencio en cuanto a adelantos en el manejo y diagnóstico de esta enfermedad y de todas las enfermedades casi. Durante el siglo XVII alcanzó proporciones epidémicas en Europa. Entonces, en cuanto a la tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 de la población mundial está infectada por tuberculosis. La tuberculosis es la tercera causa infecciosa de mortalidad después del SIDA y la malaria. Es más frecuente en países en vías de desarrollo, el tercer mundo. Se asocia a SIDA, a pacientes con diálisis y en trasplantados renales por la inmunodepresión. El tracto genitourinario es la tercera forma más común de tuberculosis extrapulmonar, después de la afectación de los ganglios linfáticos y del derrame pleural tuberculoso. El riñón es el principal órgano genitourinario afectado. El epidídimo es el órgano de mayor frecuencia de afectación en los genitales del varón.
Entonces acá hay imágenes en que vemos compromisos extensos causados por Mycobacterium tuberculosis. En el mundo occidental, entre el 8% y 10% de los pacientes con tuberculosis pulmonar desarrollan tuberculosis renal, y en los países subdesarrollados la proporción de personas con Mycobacterium tuberculosis en la orina puede llegar al 15 a 20%. Los bacilos tuberculosis pueden comprometer cualquier órgano del tracto genitourinario y producir una infección granulomatosa crónica. La TBC urogenital es una enfermedad de adultos jóvenes con una media de 40 años y es ligeramente más común en hombres que en mujeres. Mycobacterium tuberculosis que llega a los órganos genitourinarios por vía hematógena desde los pulmones. El riñón y la próstata son los órganos primarios de infección tuberculosa en el tracto genitourinario. Después de haber habido actividad pulmonar, hay diseminación, después de algunos años, al riñón o también a la próstata. Acá algunas microfotografías del Mycobacterium tuberculoso. Acá la coloración de Sil-Nielsen, donde se ve este microorganismo. ¿Quién descubrió? Roberto Koch, en el 1840, vivió de 1843 a 1910. Acá la epidemiología más o menos como es, que ingresa al foco primario y después va a llegar a los diferentes órganos. La tuberculosis que afecta al riñón y el sistema urológico tiene dos formas de presentación. La presentación clásica, que afecta el sistema de recolección de orina, incluyendo la pelvis renal, los cálices y los uréteres y la vejiga. Y también hay la presentación de lesiones parenquimatosas renales, incluyen nefritis intersticial y glomerulonefritis. La nefritis intersticial puede ser un fenómeno inmunológico causado por la participación de la tuberculosis en otros órganos en lugar de resultado directo de la infección de la TBC en el riñón. La TBC puede causar amiloidosis renal. En cuanto a la patogenia, la tuberculosis genital afecta todo el tracto genital masculino. Afecta la próstata, vesículas seminales, conducto deferente, el epidídimo, testículos, glándulas de Cooper y el pene, incluido la uretra. La tuberculosis genital se instala a través de la diseminación hematógena en la próstata y el epidídimo, o a través del tracto urinario y a la próstata por diseminación desde los conductos eyaculatorios, a las vesículas seminales, el conducto deferente y el epidídimo. La tuberculosis del tracto genital femenino generalmente ocurre a través de la diseminación hematógena del punto de partida los pulmones, afecta las trompas de Falopio, el endometrio y los ovarios. La tuberculosis del pene rara se manifiesta como una pápula eritematosa que puede ulcerarse. Otra presentación consiste en deformidad del pene y fístulas uretrales causadas por la infiltración de los cuerpos cavernosos. Los bacilos tuberculosos llegan a la corteza renal y producen una infección clínica. En 15 a 20 años puede destruir el riñón. En fases iniciales no hay dolor. Cuando ya se toma los cálices o la pelvis, aparece la piuria y bacteriuria. Entonces aparecen los síntomas de cistitis. Si se compromete el uréter, puede producirse en él estenosis con hidronefrosis secundaria. Se produce una desintegración tisular caseosa. En el proceso de reparación se deposita calcio. El uréter se fibrosa y acorta. El meato ureteral adopta la forma de hoyo de golf.
El compromiso vesical se manifiesta con formación de tubérculos próximos al meato ureteral. La vejiga luego se fibrosa y contrae, disminuyendo su capacidad vesical, dando poliaquiuria marcada. El paso de la orina infectada por la uretra prostática lleva a la invasión de la próstata y de las vesículas seminales. Desde la próstata la tuberculosis se extiende por el conducto deferente hasta el epidídimo y de ahí al testículo. Acá tenemos imágenes en que vemos el riñón mástil, ¿no? Este pequeño riñón calcificado que se autoexcluye funcionalmente y se calcifica totalmente. La enfermedad suele ser unilateral. En términos generales, la tuberculosis suele ser unilateral. Hay destrucción parenquimal causada por fibrosis y estenosis, uropatía obstructiva y disfunción renal. Acá vemos la patogénesis de la tuberculosis del tracto urinario. Entonces, la diseminación normalmente es por descenso, no llega al riñón y empieza a comprometer toda la vía urinaria hasta la vejiga. Y de ahí en forma retrógrada puede llegar al epidídimo del testículo. Ya, y la sintomatología es variada, pues, una de las características principales, pues, de la tuberculosis es, pues, la hematuria, el sangrado. Siempre que haya en un paciente hematuria, tiene que entrar el diagnóstico diferencial de una tuberculosis. La tuberculosis produce caseificación y cavitación, o sea, produce calcificaciones y cavidades, ¿no? Que evoluciona con fibrosis y cicatrización. Acá tenemos, pues, riñones con dilataciones del sistema pielocalicial. Hay material caseoso, que es amarillento grumoso. Los uréteres se ven engrosados, rígidos, fibróticos, acortados y de luz dilatada. La vejiga se ve de pared engrosada. El cuerpo vertebral con amplia... Esto ya corresponde a otra especialidad, pero también hay compromiso, pues, a nivel de las vértebras. Acá hay una pieza resecada donde se ve, pues, una necrosis caseosa en el polo superior. Acá hay una siembra, ¿no? Es una siembra tipo miliar de diferentes, donde se ven diferentes formaciones dentro del parénquima renal. Acá se ven grandes cavidades, típico característico de la atrofia que produce esta infección. Acá también compromiso a nivel de la vejiga, de los riñones, cavernas tuberculosas, grandes cavidades dentro del riñón y fibrosis y esclerosis en la pared de estas cavernas. En general se produce, pues, una destrucción total del parénquima renal. Acá en esta imagen vamos a ver, pues, compromiso a nivel de los cálices, compromiso a nivel del mismo parénquima, compromiso a nivel de la pelvis renal y del uréter, ¿no? Acá hay granulomas a nivel de la corteza. Acá un compromiso frecuente en el varón que ha tenido antecedentes de tuberculosis pulmonar. Después de unos 15, 20 años va a tener un compromiso extenso a nivel del epidídimo. Y también, por supuesto, se va a comprometer el mismo parénquima testicular.
En cuanto a la clínica, el inicio de la tuberculosis del tracto genitourinario suele ser insidioso, o sea, no se inicia con cuadros agudos o así, sino es algo muy silente. Al progresar y comprometerse, la vejiga aparece polaquiuria, disuria, urgencia y nicturia. Esto en casi el 50% de los casos. La hematuria macroscópica y el dolor lumbar se desarrollan en un tercio de los casos. Los síntomas sistémicos como fiebre o pérdida de peso son infrecuentes, son raros. Las manifestaciones de la enfermedad avanzada incluyen enfermedad renal en etapa terminal y rara vez hipertensión refractaria. Los pacientes infectados por el VIH son más jóvenes y más propensos a desarrollar abscesos renales y prostáticos tuberculosos. Pensar en tuberculosis del tracto genitourinario en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando se presenta cistitis crónica que no responde a un tratamiento adecuado, nosotros tenemos que descartar que no se trate de un proceso tuberculoso. Hallazgos de pus sin bacterias. Hematuria macro o microscópica. Engrosamiento del epidimo sin dolor y cordón arrosariado. Característica casi patognomónica, la única que da ese cordón arrosariado, o sea, con unas dilataciones cada cierta distancia, solo se da pues en la tuberculosis que compromete al conducto deferente. Fístula escrotal, induración de la próstata y o vesículas seminales. Síntomas generales: malestar general, fatiga, febrículas persistentes, diaforesis nocturna, síndrome disúrico. En riñón y uréter generalmente no da síntomas, pero puede haber un dolor sordo en el flanco. Puede presentarse cólico renal ureteral cuando algún coágulo obstruye el uréter por algún sangrado, entonces puede presentarse un cólico. Raramente se evidencia tumoración. La vejiga, los síntomas va a ser disuria, polaquiuria, nicturia, hematuria. Dolor suprapúbico al llenado vesical, cuando hay ulceraciones. Tracto genital asintomático, generalmente el primer indicio de tuberculosis es la epididimitis. En el riñón no hay dolor generalmente. En genitales externos, epididimo engrosado, poco sensible, deferente arrosariado, fístula escrotal, hidrocele secundario. En la próstata y las vesículas seminales, la próstata se muestra indurada, la vesícula seminal igualmente indurada y fija. Aquí imágenes cistoscópicas en que vemos pues compromisos inflamatorios, generalmente siempre perimeatales. Acá vemos pues un tipo de edema, ¿no? Un edema perimeatal. Y acá este es un caso ya avanzado de compromiso ureteral y vesical, ya en que se ve que hay una retracción, un acortamiento del uréter y va a haber una retracción de la zona del meato en relación con la vejiga. Entonces acá tenemos algunas imágenes también que se ve pues en que hay una retracción del orificio del meato ureteral y que da la imagen pues en olla de golf. Acá tenemos generalmente las afecciones tuberculosas siempre
tienen una ubicación perimeatal y pueden haber hasta ulceraciones tuberculosas en la vejiga urinaria. En cuanto a ciertas imágenes que se pueden ver en la cistoscopía, cuando hay afecciones tuberculosas en la vejiga, tenemos granulaciones ampulosas tuberculosas. En el número 2 tenemos una úlcera tuberculosa aguda. Acá se ve en la imagen 3 el hoyo de golf. Es un hundimiento. En la vista cistoscópica se ve como un hundimiento, un hueco grande, profundo. En el lado 4 se ve un estadio más avanzado. En el 5 ya se ve una lesión tuberculosa mejorada, curada. Y en el 6 vemos una imagen de una cistitis tuberculosa aguda. Laboratorio. Pedir pues algo elemental, algo muy importante, el examen general de orina, en que vamos a evidenciar una piuria persistente con urocultivos negativos. El BK en orina de 24 horas es positivo en 60% de los casos. El cultivo de BK positivo en la primera orina en la mañana. El cultivo generalmente demora 60 días en ser reportado. En cuanto al laboratorio, lo que vamos a encontrar pues una piuria persistente, una orina ácida en el contexto de cultivos de orina negativos para organismos piógenos. O sea que no crece ninguna otra bacteria porque no la deja el Mycobacterium tuberculoso. La hematuria macroscópica o microscópica indolora está presente en más del 90% de los casos. La creatinina puede estar elevada si hay compromiso renal bilateral o si hay nefritis intersticial o glomerulonefritis. Hay proteinuria si se presenta glomerulonefritis y amiloidosis. Los pacientes con amiloidosis tienen proteinuria en rango nefrótico, es decir, mayor de 3.5 gramos por día. Acá tenemos la clásica tríade Colombino, en que la orina es ácida, la orina es piúrica y la orina es aséptica, o sea que no crece en los cultivos comunes no crece ninguna bacteria. Entonces seguimos con el diagnóstico. Tenemos los estudios de orina, radiología, prueba cutánea de tuberculina. El diagnóstico de tuberculosis urogenital se puede establecer mediante la demostración de bacilos tuberculosos en la orina. Enviar de 3 a 6 muestras de orina temprano en la mañana para la atención ácida. El cultivo de micobacterias y la reacción en cadena de polimerasa PCR para Mycobacterium tuberculoso. Los cultivos tardan de 6 a 8 semanas. Es un inconveniente, ¿no? Una tinción de ácido en la orina positiva no es diagnóstica para tuberculosis, ya que puede haber micobacterias no tuberculosas. Entonces, acá tenemos el diagnóstico. En algunas oportunidades tiene que hacerse por biopsia, cuando nosotros estamos visualizando alguna alteración característica. Entonces, para confirmar, se hace la biopsia y se obtiene, pues, el diagnóstico definitivo. En la radiografía simple, nosotros de abdomen se pueden ver las siluetas renales aumentadas. Puede haber calcificaciones punteadas en el parénquima renal. O sea,
Hay cualquier calcificación en el parénquima renal, debemos demostrar que no es tuberculosis. Tratar de descartarla totalmente. En la urografía excretoria se ve un aspecto apolillado de los cálices. Los cálices normalmente deben verse pues como copitas de champán bien delimitadas, con bordes nítidos. Uno puede encontrar obliteración de uno o más cálices. Puede haber dilatación de los cálices, secundariamente estenosis ureteral. Cavidades y abscesos que comunican con cálices. Estenosis ureterales. Ausencia de función renal secundaria, obstrucción ureteral. Destrucción renal, que es la autonefrectomía. En la ultrasonografía y en la tomografía computarizada muestran las calcificaciones, que son importantes. El urotem proporciona mayor detalle anatómico, por lo que se le prefiere cuando sea posible. Acá tenemos las radiografías simples. Se ven calcificaciones. Acá tenemos ya algunas imágenes en que nosotros vemos el aspecto típico del riñón mástico, o sea, aquel riñón que se calcificó totalmente. Acá tenemos unas imágenes que difíciles de encontrar, pero acá las vemos, ¿no? Calcificaciones intraluminales de las vesículas seminales. Es raro encontrar estas imágenes. La pielografía endovenosa tiene su gran utilidad para hacer diagnóstico, precisión, con buena precisión y también hacer el seguimiento de nuestros pacientes. La información proporcionada incluye la magnitud de la enfermedad, el grado de fibrosis y la extensión de la estenosis. Lesión renal, deformidad calicial, cáliz fibrosado y obstruido, pequeñas deformaciones múltiples o destrucción calicial y parenquimatosa severa. Puede verse ureteritis, dilatación proximal a una estenosis ureterovesical o ureter rígido y fibroso con estrecheces múltiples. Se estima calcificación renal en el 24% y estenosis ureteral en el 19%. La vejiga puede encontrarse pequeña en capacidad y contraída o irregular y asimétrica con defectos de llenado. Acá tenemos pues una aparente ya disminución de la capacidad vesical y vemos pues un uréter que se dibuja, que se pinta en toda su longitud. Normalmente no se deben ver esas imágenes. Acá hay cierto grado de irritabilidad de las cavidades intrarrenales y acá más bien hay un éxtasis. Acá la vejiga aparentemente está una vejiga femenina de caracteres aceptables en capacidad. Y tenemos acá unas imágenes, ¿no? Con gran dilatación de los sistemas caliciales. En la figura vemos afectación inicial con compromiso de un cáliz. Entonces así se ve en las afecciones iniciales, se ve bastante difuso el sistema colector. Entonces, eso es lo que se llama carcomido de ratón, ¿no? O sea, no hay bordes nítidos en todas las estructuras, como los cálices, los infundíbulos, etc. Acá en la figura B vemos una estenosis infundibular.
Entonces este infundíbulo está estrecho, entonces hay dilatación proximal. Acá vemos ya una enfermedad avanzada, cavidad que está comunicada con el cáliz. O sea, hay un cáliz y acá hay una cavidad. Acá se ven tenues calcificaciones. Acá no se ve el cáliz superior. Y se ve pues un llenado retrasado del sistema colector. En la enfermedad avanzada, aquí hay una imagen típica pues de un compromiso ureteral antiguo en que se ve el uréter rectilíneo. Y normalmente nunca se debe ver pues un uréter en toda su extensión porque tiene peristaltismo, todo eso. Pero acá tal es el proceso inflamatorio fibrótico de rigidez en que se ve como si fuera una regla, ¿no? Es típico de la TBC a nivel ureteral. Acá vemos lo que dice una caverna a nivel del cáliz superior izquierdo. Y hay un cáliz medio izquierdo en palillo de tambor. Acá tenemos una exclusión renal funcional derecha, no se ve función, eliminación de contraste. Y tenemos en el lado izquierdo una microvejiga, que por la retracción del uréter está bastante alta. Acá vemos falta de función pues del riñón izquierdo. Acá se ha hecho una pilografía retrógrada, probablemente este riñón estaba excluido y se quería ver cuál había sido el motivo de la exclusión renal. Entonces se hace una pilografía ascendente. Acá, desde las imágenes más pequeñas de las mordidas de ratón hasta imágenes más groseras se pueden ver y servir para el diagnóstico radiológico de tuberculosis renal. Acá tenemos ya grado de dilatación del sistema colector con calcificación de las paredes, característico de la tuberculosis. En la radiología, pues es importante el diagnóstico y manejo a largo plazo. La radiografía de abdomen sirve pues para determinar calcificaciones, sobre todo a nivel del parénquima renal o de la vía canalicular. En la radiografía de tórax es importante para ver el antecedente de un proceso activo que haya dejado alguna secuela. Hay una buena correlación entre patología renal y anormalidades en la urografía excretoria. Acá una tomografía. Acá se ven estrecheces a nivel de la unión piel-ureteral y en la parte distal del uréter, que conlleva una hidronefrosis y pérdida de la función renal. Obstrucción e hidronefrosis pueden desarrollar durante la terapia. Estenosis forman parte del proceso de curación. Entonces acá estrecheces marcadas. Acá hay una exclusión funcional, no funciona el riñón derecho. Una vejiga pequeña, una microvejiga. Acá igualmente una vejiga pequeña. Y posteriormente con el tratamiento recupera algo, ¿no? Bien, acá hay una hidronefrosis en el lado izquierdo.
La vejiga no muestra bordes netos, bordes inflamatorios irregulares. Acá, ya cuando se ha dado tratamiento, quedan pequeñas secuelas que son manejables, ¿no? Entonces acá se ve pues cierto falta de nitidez en el sistema colector. Y acá ya se ve distorsión más o menos marcada a nivel del uréter bilateral, ¿no? Una microvejiga. Acá un sistema colector totalmente destruido. Y acá se ve una dilatación. Acá vemos una calcificación en el polo superior derecho. Igualmente, calcificaciones, algunas calcificaciones puntiformes, punteadas, y algunas calcificaciones también acá que delimitan los cálices que están dilatados. La tomografía axial, se ven los cálices dilatados y la corteza bastante adelgazada. Esto probablemente en relación, esta dilatación del sistema colector intrarrenal se podría deber a un estrechamiento a nivel del linfundíbulo. Por ejemplo, acá vemos nosotros cálices dilatados. Entonces hay veces es por compromiso el linfundíbulo que se estrecha, se estenótica y produce esa dilatación proximal. Acá en el urotén una exclusión renal izquierda. Acá un paciente, probablemente por un grado de hidronefrosis severa, por una estrechez a nivel de la juntura pilureteral, por proceso inflamatorio crónico de la tuberculosis, ha requerido realizarle una nefrostomía percutánea para descomprimir ese riñón, ¿no? Y después ya del tratamiento, dar solución al problema que está produciendo esta gran dilatación. También se puede hacer un diagnóstico a través del cistoscopio, tomar una toma en muestra de zonas representativas. En cuanto a las complicaciones, tenemos el absceso perinéfrico. Puede causar una masa agrandada en el flanco, una placa simple de abdomen, muestra borramiento del psoas y sombras renales. Se forman cálculos renales por infección inespecífica secundaria. Las complicaciones finales es uremia al comprometerse los dos riñones. La tuberculosis ureteral se produce en estenosis ureteral que lleva a hidronefrosis progresiva. La obstrucción total del uréter llega a la disfunción del riñón y el mismo sucede un fenómeno de autonefrectomía, o sea, se excluye funcionalmente. En la tuberculosis vesical, en casos avanzados, la pared vesical es fibrótica y se contrae, disminuye su capacidad. Si hay estenosis ureteral o reflujo, se produce la atrofia hidronefrótica. Tuberculosis genital. Sucede obstrucción de los conductos del epidimio que puede ser bilateral y lleva a la esterilidad. Es una complicación frecuente en nuestro medio, sobre todo. Sucede formación de abscesos en el epidimio y se produce fístula escrotal. El tratamiento es el convencional, ¿no? El tratamiento generalmente se da en
en los puestos sanitarios o en los centros de salud. Lo distribuye gratuitamente el Estado. En cuanto al tratamiento pues, de la tuberculosis vesical, como es secundaria la renal o prostática, cura con el tratamiento de la enfermedad primaria. Si hay microvejiga, o sea, ha disminuido mucho la capacidad y es muy sintomático el cuadro, entonces se puede realizar la cistoplastía de aumento después de la cistectomía parcial. O sea, se aprovecha, si no está muy comprometido la zona trigonal con la desembocadura ureteral, se puede hacer una ampliación vesical. La tuberculosis del epidimio va acompañada siempre de tuberculosis renal y prostática. El tratamiento es médico. Si hay fístula, luego del tratamiento, entonces practicar epidemectomía. Primero dar tratamiento y después hacer la epidemectomía. Tuberculosis de la próstata y vesículas seminales. Usar el tratamiento médico únicamente. Entonces acá, el estén ureteral o nefrostomía percutánea. Cuando se tiene un paciente, se le diagnostica tuberculosis y esta está produciendo compromiso ureteral, entonces se corre el riesgo cuando se da el tratamiento que la fibrosis, que es un sinónimo de mejoramiento, de curación de la tuberculosis, puede aumentar el grado de obstrucción y agravar el problema. En esos casos que hay compromiso ureteral y que de repente se ha agravado o se está agravando con el tratamiento médico, entonces hay que hacer una derivación urinaria o colocar un estén ureteral si se puede, o si no, hacer la nefrostomía percutánea. Entonces, las intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de la tuberculosis urogenital incluyen nefrectomía, o sea, sacar el riñón, dilatación o reconstrucción de la estenosis ureteral. Es compleja porque el tejido está malo, es fibrótico, duro, y cirugía vesical como la ampliación vesical o realización de una neovejiga ortotópica. La neovejiga ortotópica se realiza cuando no se puede aprovechar el piso vesical porque también está comprometido a nivel del cuello, todo. Entonces, en esos casos es obligatorio hacer cistectomía y hacer una neovejiga ortotópica. La cirugía debe aplazado en términos generales hasta después de al menos 4 semanas de tratamiento antituberculoso. Las indicaciones para la nefrectomía incluyen riñón no funcionante, realizar previamente medicina nuclear para determinar el grado de función. Otra indicación es cuando hay una enfermedad extensa que afecta a todo el riñón, junto con hipertensión y obstrucción de la unión ureteropélvica, y finalmente otra indicación es la coexistencia de carcinoma renal. Otras infecciones específicas del tracto genitourinario tenemos la cistitis aséptica. Son raras estos padecimientos, estos daños, estos diagnósticos. La candidiasis es un poquito más frecuente en inmunodeprimidos, la actinomicosis y la esquistosomiasis no se ven en nuestro medio, la filariasis muy poco, y la equinococosis, la enfermedad hidatídica, puede también comprometer la vía urinaria. Ok, entonces eso es lo que teníamos que exponerle el día de hoy. Entonces, para la próxima ya vamos a hacer infecciones de transmisión sexual. Si hubiera alguna pregunta, podemos absorberla, si no damos por terminado nuestra clase.
No hay preguntas, entonces ahí vamos a quedar, ¿ya? Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes.